Habíamos necesidad del teorema del algoritmo de la división, ¿verdad? Había dado existencia, pero no habíamos hablado. Entonces vamos a arrancar desde acá. Bien, ¿por dónde estábamos parados? Teníamos un algoritmo de la división que era muy similar al que teníamos en enteros con de que acá una hipótesis extra, que es que el coeficiente principal del polinomio que vamos a usar para hacer un número inversible. Es decir, esto, que en general esta condición se agrega cuando porque ya es cuerpo. Bueno, esta condición no está diciendo nada distinto, si es lo mismo. Esta condición se agrega, por ejemplo, cuando vamos a dividir en cosas como z. Eso es lo que tengo que tener en mente. Si no, si el coeficiente principal principal siempre debería ser distinto de 0, porque si no acá no le puse coeficiente principal a ese. Entonces, para mi integridad tengo que agregar esta condición. Lo que hemos visto es que en estas condiciones existía Q y un resto R, y el determinados por las condiciones que uno esto, y el polinomio resto tiene que ser algo que tiene grado menor que el de A, o ser el polinomio nulo. Acá la O esta me está diciendo que grado semipositivo, eso quiere decir que es de una constante a algo que tiene grado de A, y acá que como no tiene grado, entonces lo incluye, pero podría ser que el resto es 0, es decir, A divide a B. Bien, y habíamos probado que fue con estas condiciones. Entonces, es que si yo le pido estas condiciones a R, entonces el Q y el R que existen son únicos. Terminar la demostración. Entonces, unicidad. Unicidad lo mismo de siempre, ¿sí? Para la unicidad sí existe, porque entonces ahora ya sabe que existe. Y entonces para probar que son únicos, uno dice, bueno, supongamos que haya dos. Un Q y tales que los dos cumplan el teorema o el algoritmo. Es decir, tanto B se puede escribir como Q por A más R', y además C y el R' cumplen la condición de grado, ¿sí? La condición de grado más, y cuando decimos grado de R es menor que el grado de A o el R0, y acá tenemos que el grado de R' es menor que el grado de A o R. Bien. Y entonces esto va a ser con la prueba de números enteros. En la prueba de números enteros, lo que queríamos era que los restos tenían que ser el mismo. Es que uno mostraba que los restos eran el mismo polinomio, entonces venía y probaba que los con número, o en este caso va a ser el mismo polinomio. La misma, vamos a trabajar con la diferencia R' menos R. Diferencia R' menos R, bueno, queremos probar que R es igual a 0. Fíjense que para el caso de enteros uno tomaba más medidas. Tenía que alguno era más grande que el otro. Acá en polinomios, como no hay orden, me da lo mismo y yo directamente voy a trabajar con la diferencia. Y eliminar B de esta ecuación y el R restando al R', y R' menos R es igual a el A factor común Q de X menos Q' de X por A de X. Bien. Acá. Y ahora está claro que si esto vale 0, el producto de estas dos cosas es 0, y como es distinto de 0, si es Q' tiene que valer 0. Es decir, que si yo pruebo igualdad en los restos, tengo igualdad en los cocientes. Bien, esa es más o menos la estrategia, esto es 0. Entonces, fíjense ahora lo siguiente.
tenemos que A por un polinomio R' menos R. Entonces automáticamente podemos decir que A divide el polinomio de R menos R'. Ahora tenemos que considerar dos cosas. O el polinomio es cero o tiene algún grado semipositivo. Si la diferencia, entonces podemos tomar grado acá y podemos tomar grado acá. Y recuerden que dice que si A divide a B, tenemos que entonces el grado de A es el grado de este que está acá adentro. Lo voy a escribir como R menos R. ¿Está bien? Voy a sacar esto para tener más espacio. Ahí está. Entonces escribámoslo despacio. Bien, hay una propiedad que me dice que un polinomio divide al otro el grado del que salvo que este polinomio sea cero. Recuerden que para que valga esta implicación, yo tengo que usar la R' menos R. Si R' menos R no es distinto de cero, que no puedo aplicar grado. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Bueno. Entonces es un poco mejor el grado de este polinomio. R menos R, acá es R' de X, no R de X'. Vamos a corregir. Entonces, tenemos que el grado de R menos R' se puede calcular como el máximo, es esta expresión que aparece acá, como del grado de R. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque sabemos que esto es menor o igual, que yo les estoy diciendo que es el máximo. ¿Por qué? Porque acá la cuentita es más o menos sencilla, ¿no? Es lo primero que vimos para la suma. Yo esto lo pienso como la suma R'. Entonces esto es menor o igual que el grado de R, el grado de menos R', es lo mismo que el grado de 1, tiene grado 0 y no está haciendo nada porque es un dominio de integridad. Entonces, el prima, esto lo puedo pensar como que es un producto, donde acá está el menos 1 por el R', ¿y esto qué es? Esto es más, ¿de acuerdo? Y entonces ahora esto es un dominio de integridad, entonces como es un dominio de integridad de los grados, y ahora este tiene grado 0, R' es igual al grado de R'. Entonces, tener una resta o tener una suma y la propiedad de suma me dice, suma es menor o igual que el máximo de los grados. Entonces puedo directamente acotar así, como estamos acá. Estoy en este renglón de acá. Y ahora sabemos que el grado de R, el grado de R que el grado de A por hipótesis, y el grado de R' también es menor que el grado de A. Cuál sea el máximo de los dos, el grado de R, o sea, el grado de R' va a ser menor que el grado de A. Entonces ahora me quedó la igualdad, o la desigualdad. Menor estricto puede ser. Ok, y entonces, ese no puede ser. Pusimos algo incorrecto, la resta era distinta de 0. Entonces la resta tiene que ser 0, y si la resta es 0, bien, antes, si estos son iguales, la diferencia es 0 y me queda arriba, se escribe A igual a 0, pero el A es distinto de 0 y yo tengo un dominio de integridad, A de X es dominio de integridad porque lo mira el algoritmo, entonces alguno de los dos factores tenía que ser 0, y si Q menos Q' es igual a de X es igual a Q' de X. Y entonces ahora mostramos unicidad, porque si había R', termina siendo, y eso me da la unicidad del
Ok, bien. Es importante porque nosotros generalmente vamos a dividir en k de x, ¿sí? Lo que me está diciendo esta condición, ahora hablo del corolario, pero el corolario tiene que ver con la condición esta que aparece acá que me dice AN pertenece a las unidades, me está avisando que es un dominio de integridad que no es cuerpo, no siempre. No siempre voy a poder dividir un polinomio por el otro. Recuerden que en entero yo quiero dividir un número por el otro y iba y lo dividí. Acá, si el anillo de polinomios no está sobre un cuerpo, no todo polinomio va a poder dividir a otro polinomio, la hipótesis extra. Lo que dice el corolario es que si estoy en un cuerpo, eso sí se puede hacer. ¿No? Entonces es un cuerpo y A y B, el que A es distinto de cero, obviamente no quiero dividir por cero, arriba pasaba lo mismo, pero acá ahora lo tiene porque ya no tiene. Entonces, lo que me está diciendo acá es básicamente que si A es distinto de cero y B es un polinomio cualquiera, yo puedo dividir B por A, cociente y un único resto, tal que además el resto cumple con las condiciones de arriba. Es decir, ¿cuál es la diferencia de arriba? Que acá ya no me piden más la condición de que, porque como estoy en un cuerpo, con que sea distinto de cero es suficiente para que sea inversible. Entonces cambio de cero. Ok. Entonces exactamente eso que acabo de aclarar recién. Si el A de X es distinto de cero, entonces el coeficiente principalmente en un cuerpo es inversible en K. Simplemente es escribir el teorema como caso particular de cada cuerpo. Después tenemos la nota que yo ya la pasé a pasar un poquito, que es A dominio de integridad no cuerpo, dos polinomios no nulos, podemos garantir el resto en la división de uno por el otro, solamente cuando el coeficiente principal es divisor, sea una unidad de A. Los polinomios tienen coeficientes en el cuerpo, lo vamos a poder hacer siempre, ¿sí? A ver, dividir cosas, hay forma de dividir cosas necesariamente no sé si meterme tan profundo con esta, yo puedo dividir polinomios, por ejemplo, x y lo puede dividir por 2x. De hecho, lo si quisiera, pero vamos, da lo mismo. Y fíjense que 2 acá, si yo quiero dividir 4 dividir por 2x, 2, el coeficiente principal, no es inversible en z y según el algoritmo de la división yo no tendría 2x. ¿Qué es lo que me dividir? De hecho, lo puedo dividir y esto me queda 2x por 2 más r que es 0. Bueno, este es q y este es r. Y pude hacerlo igual, a pesar de que este tipo no es. ¿Cuál es el caso particular que estoy usando acá? No es inversible, este señor divide el coeficiente y de ello puedo dividir el polinomio. Que hay casos especiales donde uno va a poder dividir por polinomios que no tienen el coeficiente principal inversible. Va a importar quién es B. Quién es ahora este mismo ejemplo. Les digo, bueno, no, ahora dividan por 2x, pero dividan a 3x. ¿En qué Z? ¿En qué Z estás? En Z. En Z, En Z. ningún Z raro. Z de X. Es enteros. Si ahora yo quiero hacer la división de 3x por 2x, aplica y además no lo van a poder dividir. 3. Entonces acá cuando yo quiero dividir, ¿qué es lo que haría yo? Y bueno, busco un número tal que cuando yo multiplico 2 con 3 acá, es decir, esto va a ser. Porque acá ya tengo que la diferencia de exponente es 1, si le hubiera puesto x cuadrado, hubiera puesto x a la 1, antes pongámosle x acá. Entonces, y después es lo que dice el algoritmo. El algoritmo me dice, bueno, a ver, tenés que encontrar un número que cuando vos haces cap, básicamente te dice eso el algoritmo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo 3 por el inverso de 2 y ese es el número que funciona. El 2 no es inversible, yo no puedo poner eso de 2 y multiplicar alegremente como si ese fuera el coeficiente que estoy buscando. Entonces,
esto va a tener que cuando el 2 divida este 3 que está acá. Pone mucho, mucho, mucho más denso porque es mucho más complicado dividir. En general, en z de x los coeficientes son divisibles. Es x, si lo quiero dividir por el 2x más 1, y voy a tener problemas igual. ¿Sí? Bueno, este lo voy a poder hacer porque tengo el mismo coeficiente acá. Acá tendría que poner 1 y me va a sobrar 1, ¿verdad? Y es una porquería, pero este es el resto, porque el grado de este es más chico que el grado que estoy usando para dividir. Entonces, como 2x más 1 es 1. Bueno, esa sería la división. Y estoy en condición 1, el resto es, bueno, el resto no debe poner positivo, y acá es donde viene el problema. Porque este resto tendría que ser positivo. ¿Y por qué falla? Y porque está este 1 a 1, no... Otra vez, el 1 este tiene problemas con él. Entonces, bueno. Lo que en algunos casos uno puede dividir el z de x por algún polinomio, en algunos casos no puede hacerlo. Es decir, no se puede x cualquiera pueda dividir el polinomio que a mí voy a tener que andar mirando con ojos críticos qué polinomios puedo dividir con ese a de x y cuáles no. Ok. Máximo común divisor. Fíjense que para marcar en cada cuerpo, fíjense que empezamos en anillo cualquiera. Después pasamos a divisibilidad, y de divisibilidad no pudimos propiedades de divisibilidad decentes, o decir por lo menos un único cociente o un único resto, tuvimos que pasar a dominio de integridad. Y dentro de dominio de integridad para opciones. Entonces, para hacer máximamente que cada cuerpo, es decir, cada vez nuestro anillo se va especializando más y deja de ser, por ejemplo, como un divisor en Z. ¿Cuál es el problema? No es cuerpo y que ya tenemos problemas con la división. Entonces vamos a tener problemas con los divisores. Entonces, para evitar los problemas con los divisores y poder de simultáneamente nulos, todo esto se comporta igual que en Z, ¿sí? ¿Sí? Entonces acá es donde uno empieza un ejemplo, ¿no? Hablando de estructuras. Z de no se comporta, si bien uno acá se puede empezar a poner, decir que este es un anillo conmutativo con este y este es un anillo conmutativo con identidad. Digo, este es dominio de integridad. Miro a este, es que no se comportan igual. Me está diciendo que no se comporta distinto. ¿De acuerdo? No voy a hablar de cuál es el problema que este no tiene. Es la cuestión para que uno vaya entendiendo las estructuras que estamos viendo, ¿no? Los números enteros se comportan más a k de x con k a z de x. Y si uno quiere ponerse a hilar propiedades que dice que este señor se llama estos k cuerpos son dominios ideales principales, y ahí viene que funciona bien el máximo con el algoritmo de la división, etcétera, etcétera, etcétera. Dominios ideales principales, pero es una propiedad todavía más específica. Es una propiedad que tiene motivos con identidad que todavía no son cuerpo, todavía no es cuerpo, y este señor que está acá todavía no es cuerpo porque hay un montón de elementos no inversibles. A la n con n mayor que 1, es decir, estos dos no son cuerpos, pero como anillos se parecen muchísimo. Bien, sigue siendo ahora, es decir, z con k. Cuando yo a este señor le borro esto y me paro a mirarlo acá, lo que falla es que este señor es dominio de ideales principales. Y ahí se me cae toda la teoría del máximo común divisor. Si pudiera, lo explicaría fehacientemente, pero la idea de por qué ahora nos acotamos acá cuerpo, ¿sí? Y dominio de integridad. Ya con dominio de integridad vamos a tener problemas, por ejemplo, para decir que existe un único máximo común divisor, ya vamos a tener problemas. Porque yo quiero definir como hice con el 1. Pero que, como hice con el 1, quiero decir con
por ejemplo, en enteros uno pone, bueno, si tengo, me quedo con el positivo, porque le pongo que es natural. En un dominio del cuerpo, yo lo que voy a querer es quedarme con el polinomio coeficiente principal 1, y ahí viene lo del 1. Cuando el anillo que yo tenga, yo no puedo decir me agarro el polinomio mónico. ¿Por qué? Porque dos, por ejemplo, y tampoco son asociados con el X. Entonces, agarrarme el polinomio mónico es una clase que 3X y no está en la misma clase que 2X. Entonces, este tipo de cosas que vamos a hacer, porque acá sí son todos asociados en un cuerpo, y en general en un dominio de integridad no funciona. Por eso nos vamos a restringir acá a cuerpo. Nosotros lo podemos, en realidad necesito que sea dominio de principal. Vamos a quedarnos con que con cuerpo podemos trabajar con polinomios mónicos alegremente, porque esto va a funcionar. Ok, para enteros, ¿sí? Porque ahora vamos a identificar el anillo K de X como si fuera, nos vamos a tratar de reproducir todo lo que en entero funciona igual en K de X. Y lo que es máximo común divisor y lo que es mínimo común enteros. Y eso es lo que queremos remarcar ahora, que se comporte igual que el anillo de enteros. Hasta cierto punto, porque tenemos la diferencia esa de asociado con etc. Pero más o menos entonces, defino el mismo conjunto de antes, divisores comunes. Vamos a definimos como la intersección, hacíamos de A intersección entera, ¿sí? ¿Puedo hacer una Tenemos pregunta? polinomios, sí, perdón. ¿Me escuchabas? Que es tonta la pregunta. No, dale, Cuando decime. nos referimos a nuestro K, el K, todos los polinomios enteros y conforma todas las propiedades. No, no. Bien. Cuando vos hablas de K de X, cuando vos hablas de K, Sí. la definición de expresiones polinomiales de la forma AN, X a la N, más bla, bla, bla. No voy a poner. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que esto, la AN, lo único que sabemos es que pertenece al anillo. Sí. Entonces, cuando uno habla acá de Z de X, vale, entonces miro la definición abajo y lo que me está diciendo es que AN pertenece a Z. Es decir, AN es un coeficiente, ¿de acuerdo? Pero entonces con el mismo razonamiento lo que vos sabés es que la N es un número dentro de... Porque ahora el anillo se convirtió en un cuerpo. Siempre va a ser entero. No, no va a ser. Si vos estás en R de X, por ejemplo, tener cualquier cosa real. Entonces tu polinomio en R de X podría ser raíz de 3, raíz de 3x cuadrado más 3x, y ese polinomio, si yo lo miro, está en R de X. Sí. Entonces, eso, cuando me refiero a eso, yo acá estoy tomando K igual a R. ¿Puedo mirar otro cuerpo? Sí, puedo mirar otro cuerpo. Por ejemplo, ese polinomio, porque todos los coeficientes son complejos. Tenido en C de X, entonces estaba en R de X y estaba en C de X. ¿Está en Q de X? No. No está en X, es irracional. Sí. Entonces, si yo acá en vez de poner raíz de 3 hubiera puesto, qué sé yo, no sé, un tercio, Sí. entonces el señor está en Q de Mirando. X. Y si yo en particular agarro un polinomio que tiene todos coeficientes enteros, en particular está en Z de X, en Q de X, en R. Pero cuando yo hablo de un polinomio en K de X no tiene por qué tener coeficientes enteros. Unos enteros porque son números más o menos fáciles de escribir. Por ahí. Nunca se complica mucho. No trabaja con polinomios que tiene raíz de 3 como coeficiente. Y lo que estamos haciendo nosotros en el marco teórico podría dar lo mismo. Solo el cuidado de que tiene que ser cuerpo, no importa. No, no te... A ver.
no es que le ponemos K porque me da lo mismo cualquier cuerpo. Cuerpos infinitos, pero vos podrías tener Z3 es cuerpo y toda la teoría aplica para este cuerpo también. El problema es el x más 1. Y ahora el polinomio 2x más 1 está en z de x, ¿de acuerdo? Pero también lo puedo pensar que está en q de x, no están todos. Pero están los dos. Ahora, si yo quiero dividir acá, porque el 2 no es inversible, porque multiplico por un medio. Sí. El problema de dividir en z de x, que no puedo en z de x, entonces me salí del anillo. Y no es cuerpo. En realidad lo que me importa es que sea el teorema de arriba. Si el 2 fuese inversible, que no es, pero si fuese inverso, por ejemplo, ponele que mi anillo tipo se lo enchufé así como pude. Entonces el 2 es inversible y no tiene ningún... Puedo dividir por bien. Luego te dije que era el conjunto de los coeficientes. Y no es... No, es que los coeficientes dependen de dos cosas. Dependen de dónde los estoy mirando yo como anillo. Porque no es lo mismo operar con no es lo mismo para la multiplicación. ¿Se entiende eso? Sí. Esa es la diferencia fuerte. La fuerte es dónde quiero operar. Si yo voy a operar en coeficientes distintos de cero, lo voy a poder invertir. Para eso le pido cuerpo. Solamente para eso le pido cuerpo. Bueno. Gracias. Y esa diferencia, si yo estoy en Z y tengo un coeficiente distinto de cero, no puedo asumir que el tipo es inversible y entonces no puedo una demostración, básicamente. Y además se cae en el error que existe un único cociente resto, que es lo que estaba tratando de mostrar con los ejemplos. Es difícil, yo entiendo X como estructura de polinomios. Muy bien, que operan con polinomios a todo lo que es nivel de escuela secundaria, etcétera, etcétera, incluso en el inglés. Por más que el coeficiente sea, por más que todos los coeficientes de X, no hay con qué darle a eso. Lo que pasa es que hasta que uno no empieza a hilar pero que es una de las pocas que van a hilar así no se entiende la diferencia de operar en Z que operar en K, que operar en cualquier otro lado. ¿Está bien? Dando las diferencias. Me interesa más por qué se pide cada cuerpo para reconstruirlo de máximo común divisor a que se vuelvan a leer todas igual a lo que hicimos en enteros. ¿De acuerdo? A ser igual. Vamos a poner las mismas propiedades, mismos teoremas, mismo todo. No más que ahora va a decir poligrado. Todo lo demás va a funcionar igual. Funciona igual porque yo le metí que el anillo de polinomio está basado sobre un cuerpo, si no, no funciona igual. Funciona desastroso, que es lo que estábamos viendo arriba. Ok. Entonces la idea de ponerle cada cuerpo me tiene que quedar bien claro, es que para que acorde como Z. Y puedo reconstruir toda la teoría que tenía. Eso es lo que uno quiere, más o menos. Bien, sigamos. Porque si no me voy a frenar mucho. No lo podemos ir haciendo un poco más rápido porque es lo mismo. Entonces, ahora, estamos definiendo el D. El D va a ser el conjunto de todos los polinomios que dividen, tanto A como divide, pidiendo que no los dos sean cero, es decir, uno puede ser cero, pero no los dos. Entonces, el conjunto, la unidad, que es el 1, acá, divide A y divide a B. Entonces, ahora tengo un conjunto no vacío. Voy a agarrar los grados de los polinomios de D, y bueno, porque el grado de los polinomios de D no puede pasar del grado de A ni al grado de B. Es decir, los grados de los K que están acá adentro, suponiendo que el 0 no divide a nadie, entonces acá el 0 no está. Entonces todo polinomio acá adentro, analizar el grado de cualquier polinomio que esté de A y por el grado de B, por los dos. Entonces en general está acotado por el que tenga grado más chico entre A. Y eso quiere decir que los grados están acotados naturales porque los grados son naturales. Entonces, si el A de X es como cota y si el B es distinto de 0, usamos al B como cota. Alguno de los dos tiene que ser distinto. Bien.
Entonces, como es un cuerpo, y esta es la parte importante que no se me cumple en otro lado, si está bien, tal decir que eso ahí estoy usando que K es cuerpo. Si no, no es cierto. ¿De acuerdo? Por lo que, por ejemplo, el 2x no es asociado con el 3, pero en un cuerpo sí, son todos asociados porque invierto los coeficientes que tenían adelante y son todos elevados por alguna cosa inversible. Eso quiere decir que hay un pi, fíjense, vamos a, porque es directamente donde sale la definición. Acá existe un polinomio. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes. El conjunto de grados de estos polinomios naturales. Entonces tiene máximo, un grado máximo. Elijo el polinomio que alcanzó el grado máximo. Y ahora, un cuerpo, todos los polinomios que son de grado sí, porque básicamente van a tener el mismo grado y la única diferencia que van a tener es que están multiplicados por un coeficiente para que tener alguna unicidad que tiene coeficiente principal 1. Y eso es lo que está diciendo acá. Sea de que insisto, existe porque esto es un cuerpo. Esto es un cuerpo. Entonces, ahora me reproduje la definición básicamente de máximo. El máximo común divisor es ese polinomio de grado máximo que es común divisor de A y B. ¿Sí? Y mónico. Mónico porque si no todos los asociados de D se da. Lo de mónico es un capricho para decir, bueno, fijar el coeficiente principal que vale, eso es mónico. Y entonces ahora que sea mónico. Los demás son asociados. Bien. Y a eso de A y B. Lo mismo. Nomás que en enteros, en vez de decir que es mónico, decíamos que era natural. Y se acababa. Y que era almacenar directamente los números, no había que ordenar los grados. El mismo teorema de equivalencia que teníamos para enteros, cuerpo. Acá, entonces, vale lo mismo. Si yo tengo el máximo común divisor, un D que divide a y divide a B. Entonces, que D es el máximo común divisor de A y B, que existen enteros, polinomios U y B, Ux igual a U por A más B por B, fíjense que está la propiedad también de máximo común divisor de enteros. Si hay otro polinomio, si es un polinomio tal que S divide a A y S divide a B, entonces S divide a D. Lo mismo. Demostración, para sorpresa de nadie, es la misma. La data coherentemente construye esta demostración que está acá. La voy a hacer un rápido. Si en algún momento la idea es que no tiene nada nuevo. Y lo que vamos a hacer es la cadena de implicación. 3 implica. Tenemos con I implica 2I. Tenemos por hipótesis que D es el máximo común divisor. Y queremos probar que existe. Esta vale la pena hacerla. Entonces, como es constructiva, está bueno porque te enseña a construir el U y el B. Pero la demostración es de todas las expresiones, es decir, de todo lo que es K por A más H por B. Con K y H cualquiera dos polinomios. ¿No? Que D pertenece a T. Si D pertenece a T, entonces existen dos, tal que yo lo puedo escribir como esta. Bueno, acá me está diciendo que el T es no vacío, entonces T es no vacío. Si T es no vacío, yo puedo hacer estas expresiones que sean distintas de cero y tomarles grado. Y como los grados son uso principio de buena ordenación sobre el... Y eso me dice que hay por lo menos un polinomio que tiene grado mínimo ahí adentro. Polinomio de prima de forma tal de que... Y además siempre le vamos a pedir que sea mónico. Porque, insisto, de grado mínimo va a haber varios. Va a estar el D. Entonces, para
eliminar nomios, uno le pide mónico, y entonces hay uno que es el mínimo, y mónico. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Observen que si un polinomio de los asociados también están en T, entonces me los tengo que sacar de encima. Ok, entonces, como había ese polinomio, ¿no? Es decir, que existen U y B, llamémoslo, porque D' va a ser D. Vamos a probar. Existen U y beta, le más B por B. Y ahora lo mismo de antes. Queremos tengo al D' escrito como quiero tener al D de esta forma, como un divisor. Pero encontré este D' de grado mínimo, que se parece. Voy a tratar de hacer es lo mismo. Voy a tratar de probar el mismo polinomio. Y antes lo hacíamos con... Y acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Que D y D' son iguales. No me acuerdo si era doble división o uno menor. Creo que es con desigualdad esto, a ver. Sí, es con el grado lo estás haciendo, ok. Vamos a hacer esto. Que el grado de D es menor o igual que es menor o igual que el grado de D. Y se acabó. Entonces, como tienen el mismo grado, son iguales. Bien. Vamos con esto. Que D divide a A y D divide a B. Tenemos que D divide a D'. ¿De acuerdo? Porque si D divide a A, divide al producto. Como D divide a B, divide al producto de D. D divide a la suma, que es igual al D'. Y acá yo no sé si me conviene usar los grados o la división. Acá piensen que lo que... porque es más rápido. Pero ahí me salgo un poquito del módulo, perdón. Ya no doy exacto distinta. Pero ahí acá me pasa lo mismo. Yo tengo en mente una demostración y no leí la que está en el módulo. Para no me pasen estas cosas, pero... Ok. Entonces, me queda que D divide a D' en P', entonces el grado de D es más chico que el grado de D. Acá no es equivalente, acá es un entonces. Pero igual de acá ya probaron esto, que es más fuerte. Ok, lo veo bien. Entonces ahora, claro, acá quieren probar la maximalidad del grado. Bien. Ok, entonces, ahora lo que quieren ver vieron que el grado de D', quieren ver que el grado de D' es menor o igual que el grado de D. Que el polinomio D y el prima tienen el mismo grado. Y el truco ahí, que tengan el mismo grado no me dice que los polinomios sean iguales. Para probar esto vamos a tener que el grado es el mismo y implica que D es igual a D'. Que debe estar escrito acá, está difícil de entender por qué con la igualdad alcanza. ¿Sí? En la igualdad de números está clarísimo, si un número es menor o igual que otro y al revés tenemos la antisimétrica del orden que dice que los números son iguales. Pero con el grado de polinomio se estaba diciendo y se cortó justito. Cuando lo que están tratando de hacer acá es en polinomios que ahora lo vamos a ver, para ver cómo funcionan polinomios. Quieren probar que el grado de D es igual al grado de D'. Y después van a concluir que en general uno sabe que si el grado de D es igual que ser iguales. Hay polinomios distintos que tienen el mismo grado. Vamos a ver por qué en esta situación nos va a dar que el polinomio es igual. Entonces, vamos con eso. Esto porque te lo está diciendo acá. Quiero usar la maximalidad del grado en D, o sea, quiero usar la definición. Entonces, para aplicar la definición, ¿cuál era la definición? O sea, ¿cuál era la maximalidad del grado en D? El divisor común de A y B en D' también es un divisor común de A y B, es decir, si D' divide A y D' tiene que ser menor o igual que tenían la propiedad de ser el de grado más grande. Eso es lo que va a mostrar ahora. Entonces va a tratar de...
otra vez, de por qué D' tiene que dividir a X, aplico directamente el algoritmo de la división, mismo que hicimos en entero. Existe un único, yo puedo escribir a la de esta forma. Y lo que quiero probar ahora es que el resto es 0. Entonces tengo dos opciones y es menor que el de D'. Entonces supongamos que estamos en la opción esta. Es decir, el R de X tiene. Entonces vamos a empezar a hacer cuentas. Uno reemplaza D' por la forma que tiene acá. La U por A. Si uno reemplaza ahí, entonces se encuentra con una ecuación grande donde puede sacar al Q como factor. Bien, acá reemplazaron nada más. Y pensar que el R de X, lo despejamos de acá, queda escrito como todo esto restando para allá y me va a que menos toda esta porquería, ¿sí? Acá está sacando factor común A para que esto está multiplicado por el A. Bueno, ¿cuál es el truco acá? A ver, vamos a reescribir el resto, pero el truco es que acá tenemos un polinomio, lo va a llamar K de X, y acá tenemos otro polinomio, no me importa, y pongo el paréntesis acá, H de X. Entonces, lo que escribí al R de X como un polinomio en T. R de X está en T. Entonces ahora, si el R no sé, suponiendo que el R tiene grado, no es 0, el grado de R tiene que ser más chiquito que el grado de D' de X, porque D' de X, perdón, al revés, el grado de R, estoy diciéndolo mal, el grado de R tendría que ser que el grado de D' de X era de grado mínimo en T. Si R es otro polinomio en T, entonces el grado mayor o igual, ¿sí? Más de D', es decir, como este es de grado mínimo, lo que uno sabe es que el grado es menor o igual que... ¿Y dónde sale el absurdo? El absurdo sabe que nosotros sabemos que si es la condición, entonces vale esta, menor estricto que el grado de D'. Y mi absurdo otra vez viene de lo mismo, me quedó que el grado de D', ¿no? Que es lo que está tratando de decir arriba. Entonces, la única opción viable, y si R es 0, me quedo. Bueno, entonces tenemos, voy a borrar porque acá no se lee nada, D' divide A, de la misma forma yo puedo probar que, y ahora tengo que D' divide A y D' divide a B. Entonces, esto quiere decir común. Ese es un divisor común, por lo que como D es el polinomio de grado máximo acá adentro, ¿no? Es menor o igual que el grado de... Vamos a probar, lo que logramos probar es esto. El grado de D' al grado de D de X. No era exactamente acá. Esto es lo que probamos. D' es igual a D. Y porque acá no es como con los números que digo, bueno, si D' es menor o igual que D y D es menor o igual que D', entonces todos son iguales. Que los grados son iguales, no sea igual. Entonces, la idea es que vamos a mostrar que lo que más es un polinomio asociado al de X. ¿Sí? Y si es un polinomio asociado al de X, eso es lo que va a mostrar ahora. D' de X es un polinomio asociado. Y si son asociados, quiere decir que hay un S distinto de 0 que anda por acá dando vueltas, tal que como S por D. Este señor que elegimos es mónico, entonces su coeficiente principal es 1, y este señor es 1. Entonces no me queda otra que son iguales. Esa es la demostración que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Pero para que nos quede claro, estoy usando fuertemente también cansa con el grado, ¿sí? Acá lo que hizo fue, yo generalmente lo que hago con esta demostración es que D' divide a D
de X y puedo concluir que son iguales, que es parecido a lo que hacen acá abajo. Acá ven que una sola división, que es D dividida de primo, igualdad en los grados para poder probar lo mismo. Pero ya que estamos, la vamos a ver. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Bueno, D dividida de prima. Entonces hay un polinomio tal que yo puedo escribir a D' de X por D. Perfecto. Asociados, porque todavía no sé si el S de X es inversible, pero yo ahora puedo mirar la condición de grados. Es igual al grado de este. El producto es el grado de S más el grado de D. Entonces simplifico el grado de D' igual más el grado del D. Se simplifica con esto porque valen lo mismo, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? Dice el grado de S es 0, entonces S es una constante, ¿sí? Es una constante, no un cuerpo. Entonces es una unidad, ¿no? S es inversible. Y si S es inversible, eso quiere decir que los dos D' y D son asociados. Y ahora el razonamiento sigue, ¿sí? Porque como los dos son monos, S no es una unidad cualquiera, sino que el S es exactamente 1. Acá dice directamente como D de X es igual a D' de X. ¿Por qué? Porque nosotros logramos probar, lo voy a poner con otro porque se me está quedando todo. Yo tengo la S por D de X. El principal acá es 1. Y el principal acá es S. ¿Por qué el coeficiente principal acá es S? Porque el coeficiente principal de... Entonces no hay nadie multiplicando la S para... Si tengo dos polinomios que son iguales, los coeficientes principales de acá y de acá, todos los coeficientes tienen que ser iguales en parte igual. Entonces S es igual a 1. Y entonces E' es igual a D. Este argumento para mostrar unicidad. Por eso es que se le pide a los dos que sean mónicos. Si no fuesen mónicos, prima es igual a un producto de S por D. Y ya no puedo decir que son iguales. Como pedí que los dos son mónicos, entonces termino diciendo que es. Y tengo que el máximo, es decir, D se escribe como se escribía D' y D' teníamos el U y el B tal que se... Es decir, la demostración es la misma que si son entre de ajustes, que es lo que venía diciendo al principio de la unidad, que tienen que ver con polinomios tienen asociados y que hay que andar ajustando. Es como si estuvieras ajustando el signo, lo mismo. Ok. Con la 2, esta era la más difícil, ¿sí? Esta es la que más trabajo construir el U y el B, básicamente. Ahora, las en el U y el B, y queremos probar que si hay un S en A y divide a B, entonces S divide a D. Se escribirá D de esta forma y usar otra vez propiedad de la división respecto del producto. Tenemos que si el S divide a A y el S divide al producto U por A y S divide al producto B por B, entonces S divide a las S es el mismo de X. Entonces queríamos probar. Esta es inmediata usar propiedades de divisibilidad. Bueno, la última, que si vale la hipótesis de que es común, el máximo común divisor, entonces queremos probar que... Bueno, para probar que D es el máximo común divisor, tenemos que probar que D es el de grado divide a A y divide a B y es mónico. Por las hipótesis del teorema, las hipótesis del teorema dicen que D divide a A y D divide a B. Entonces lo último que nos falta probar para este polinomio máximo respecto a los otros divisores. Porque las primeras dos me las dan por hipótesis en el teorema. El truco es que si hay un divisor común
K común, es decir, K divide A y K divide a B. Entonces, por hipótesis, la hipótesis me dice que K divide. Entonces, ahora tenemos una de no puede ser 0. Entonces, el grado de K es menor o igual que el grado de D. D es mayor o igual que el grado de K para todo K que divide a A y divide a B, es decir, es máximo en D. Y por otra, probar que D es el máximo común divisor de A y B. Y el corolario es único, ¿sí? Y otra vez, único acá es porque le pedimos que fuera mónico. Si no, cualquier asociado sería el máximo y habría más de uno. Habría infinito. Bueno, la demostración no la voy a hacer porque es básica jugar con que supongo que hay dos que son el máximo y termino probando que D divide a D', D' divide a D, y como son mónicos, no voy a hacer esta cuenta porque ya la hicimos arriba. No es difícil igual. Pero necesitan la parte de mónico para poder probar que es único. Notación es la misma que se usaba para enteros, va a ser el máximo común divisor entre A y B. Y entonces ahora usando estas propiedades no las teníamos tan claras en enteros, porque en enteros las escribíamos así. Lo que uno hacía es decir, bueno, el máximo es igual al valor absoluto de A y el valor absoluto de B. Que uno usa en enteros. Como un divisor de tomar dos números enteros es lo mismo que tomar el de valor absoluto. Y acá el valor absoluto en realidad estoy usando de decir quiénes son los asociados de A. Y son A y menos A. Entonces estoy eliminando los asociados. Razonablemente parecido, que es decir, bueno, me da lo mismo tomar el máximo común divisor de B que de tomar cualquiera de dos asociados. Asociado de A y esto es un asociado de B. Es decir, que puedo cambiar al polinomio por un asociado y me da lo mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo pensar que este es mónico y en ese sentido es como si estuviera pensando que es el valor absoluto. En el sentido de tomo el que tiene o el positivo. Acá no tenemos que decir el que tiene coeficiente principal 1, pero es la misma idea. Digamos, siempre puedo pensar que si tengo asociados me da el mismo común divisor, entonces mónicos, y sacar los coeficientes principales que están molestando. Ok. Y con lo mismo son coprimos y el máximo común divisor entre ellos es 1. Bueno, ahora hay una diferencia en enteros y x. Porque coprimos antes era decir que el único que los divide era el 1. ¿Estamos de acuerdo? El único. Ahora, cuando decimos que dos polinomios son coprimos, los únicos divisores comunes son todos los elementos no nulos de K, es decir, cualquier unidad los divide. Ya no me los, es decir, acá tengo más divisores, muchos más divisores. Pero el mónico de todos esos divisores como máximo divisor. El corolario, que era el teorema de Bezois, para enteros vale también para polinomios. El teorema, en el caso de que los polinomios son coprimos, tenemos una versión más escueta, tenemos que andar chequeando mucho más que no hay que chequear, perdón, que el 1 es mónico porque el 1 es mónico. No hay que chequear que el 1 diga A porque eso es evidente del teorema anterior. Si el máximo común divisor es 1, entonces existen el U y el B tales que bla, bla, bla. Que si el D divide a esto y el D divide, no, perdón, el A divide al D y el B divide al D y el D es mónico, entonces existen el U. Todo eso lo perdí directamente. ¿Cómo era eso de que eran coprimos cuando todos los elementos? Mirá, ¿quiénes son las unidades? Cuando A y B en números enteros son coprimos, eso quiere decir que si A y un divisor de B, el divisor era más o menos. ¿Está bien? O sea, si dos números enteros común que tienen es más o menos 1.
en polinomios se complica un poco más la cosa porque ¿cuál es el juego que está en -1 en Z? Son las unidades, es decir, los elementos inversibles de Z. Ahora, cuando yo quiero hacer la misma ecuación, aparecen divisores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un A distinto de 0, bueno, que justo A se llama el polinomio, yo, C de X, y C, es decir, ¿por qué lo divide? Porque el C es inversible, entonces siempre puedo multiplicar por el inverso, ¿de acuerdo? La propiedad del 1 no es mágica del 1. Uno dice el 1 divide a todo el mundo, el -1 divide a todo el mundo. Inversible, por ejemplo, en este caso, cualquier número, divide a todo el mundo. ¿Por qué? Porque vos querés dividirse por A. ¿Y cómo haces para dividirse por A? Y bueno, diré C. ¿Qué es lo que? Algo por C, ¿verdad? Bueno, escribís A de X1 por C de X, todo esto por C. ¿Y qué es lo que con C a la -1? Me va a dar A de X. Y está en mi anillo. Entonces lo dividió. Sí. Inversible pasa esto. Con otra cosa que no fuera el 1 y el -1, porque no tenía los C a la -1 para los otros números. El polinomio que encontré estaba en el anillo. O sea, entonces, pero ahora esto sí está en el todos anillo. los Y entonces, son inversibles. punto de 0 en un cuerpo, esto lo estoy pensando en K. C distinto de 0, entonces existe C a la -1 en K. K, este producto de K de X. Entonces lo dividió. Y entonces eso quiere decir que las unidades, es decir, los a todo el mundo, tienen la propiedad mágica del 1 que ya no está. Entonces acá lo que pasaba es que yo podía tener un montón de máximos común divisores. De hecho, tiene que ser cualquier elemento A, cualquier elemento C, perdón, dale con ponerle A, no quiero que se confunda con la del polinomio. Serinto de 0. Pero además de que sea un divisor común, los C son todos divisores comunes, ¿sí? C inversible y DB, dividen a cualquier cosa. Tienen grado mínimo, porque tienen grado 0, nadie puede tener grado más chico que 0. Entonces, todos estos C distintos de 0 tienen divisores comunes. ¿Por qué no son el máximo común únicos? El único C que es mónico es el 1. Porque ¿quién es el coeficiente principal de C? Entonces, si C es mónico, ¿está bien? Entonces uno viene y dice, pero eso no excluye que todos los asociados están acá. Todo número distinto de 0 es asociado de 1 porque se escribe como C a la -1 por C me da 1. ¿Está bien? C a la -1 por C me da 1. Y si entonces, ser X. Mónico, un ejemplo. si C es mónico es 1, porque ¿quién es el coeficiente? 1, pero tiene acompañado. Mirá, si vos tenés a P de X igual a C, que eso es C, para mí, lo vamos a hacer, ¿no? Este es P de X. P de X es C por X a la 0. Entonces, el primer coeficiente de 0, pero el primero más grande distinto de 0 es. Si yo quiero escribir a este como coeficiente principal, lo tengo que escribir así. Esto es P de X, se escribe como C, como un C, y pongo todo el resto del polinomio. Y entonces el coeficiente principal es C. C es el coeficiente principal del polinomio como constante. Mónico, entonces este coeficiente principal tiene que valer 1. Entonces la C tiene que ser 1. Porque no hay más. Es confuso porque pero también los puedo tratar como polinomios. Volvemos con las inclusiones. Es un número en K. Un K de X, entonces puedo pensar el número como polinomio, tiene que tener todo lo mismo. Tiene que tener grado, que es 0, porque el coeficiente más grande es el de X. El coeficiente más grande, quiero decir,
el primula es este mismo, porque todo lo que sigue es 0. Sí. Entonces, este es el coeficiente principal. Y si yo el principal tiene que ser 1, la idea es que C valga 1, porque si C vale otra cosa, el coeficiente principal vale lo mismo que C. Dice que el máximo común divisor es 1, pero en cosa no nulo divide a los dos polinomios de adentro. Solo que no es mónico y por eso no es el máximo común divisor. Hay que coeficientes. Los coeficientes. Cualquier inversible, ¿sí? Hay que tener en cuenta que es cualquier inversible. Cuerpo, sabemos que los inversibles son los no nulos. Pero si yo te cambio el juego, o sea, te cambio las reglas, te cambio el anillo, podréis tener otros polinomios que son unidades. No vamos a meternos en sutiles y más difíciles, pero vos podrías tener un polinomio de grado 1 que se comporta como una unidad. Vimos un par de ejemplos de eso. El polinomio tendría la misma, es una porquería, porque tenés un polinomio de grado 1 que divide a todo el mundo. Claro. No lo excluyo de alguna forma, el tipo empieza a aparecer en factorizaciones, aparece en la... Entonces, ese lo llamás unidad y decís, bueno, va, momento posible, no puedes aparecer en las factorizaciones, te voy a identificar con el 1 y el 1 es el que te representa a vos y bla, 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 y me lo saqué encima. Acá me pasa con todos los coeficientes no nulos, ¿no? Si tienen X, no. Tiene que ser el número distinto de 0 el que molesta. ¿Qué es lo que está aclarando acá? Aclara esas cosas y por eso están mucho, que son las pequeñas diferencias sutiles que tenemos entre lo que pasaba en enteros y lo que pasa en polinomios. Es entender, porque si uno se entiende, le ajusta estos pequeños detalles a polinomios, entonces la idea es más o menos la misma. Estoy repitiendo todos los mismos teoremas, ¿de acuerdo? Dicen eso porque es la parte que me interesa a mí, y por eso, y obviamente el que escribió el módulo tiene más observaciones que yo voy dando. Es lo que hay que andar mirando. Pasa esto, esto es distinto de lo otro, y lo otro es todo igual. Ok. De nada. Bueno, tenemos el teorema de Bezois para versión polinomios. Y las propiedades son muy, muy similares, no la palabrita mónico en vez de los valores absolutos que aparecían antes. Insisto con eso. Bueno, hay alguna que valga la pena frenarse un segundo, porque son las mismas de enteros, ¿sí? Por eso se propone como ejercicio, nada raro acá. Si alguna tenemos que sea interesante de ver de las propiedades. Las que salen con la misma demostración que salen en el día que estaba usando Adrián, que si vos tenés que des el máximo, podés decir sí, solo sí, lo divido por D a los dos, bueno, la misma, son todas iguales, no aparece nada nuevo. La palabra primo por irreducible. Vamos para primos. Si ustedes miran la lista de propiedades en enteros, van a ver que es un cálculo, palabra mónico donde antes aparecía valor absoluto, y va a empezar a aparecer la palabra que era un número primo. Pero después, acá por ejemplo, antes lo que nosotros sabíamos es que si P y Q eran primos, o básicamente si P eran coprimos y solo si eran distintos. Acá vale lo mismo para polinomios irreducibles. Irreducible. Y acá casi la propiedad que definen los polinomios irreducibles no es la misma que definen los de primos. Acá empiezan a darnos, por ejemplo, me voy a detener más en esto, porque insisto, la lista de propiedades es la misma que teníamos, excepto estas que empiezan a aparecer con irreducibles. Pero acá empiezan las caracterizaciones de polinomio irreducible, que estoy en K de X, el polinomio irreducible se comporta como si fuera me interesa. Vamos a estos ejercicios que tienen un poco más de interés. Propiedad que caracteriza los números primos. Dice sí, solo sí, para cualquier otro polinomio se verifica una de estas cosas, una y solamente una, o P divide al A o P es coprimo con el A. Esto es una de las cosas que caracteriza, o sea, un número era primo, sí, solo sí, para cualquier otro número, P es coprimo con el número. Es decir,
tiene el mismo sistema de enteros, ¿de acuerdo? Esto me estaba así, se van a comportar como los números primos. No es exactamente así, pero en un KDX sí, porque otra vez vuelvo a insistir con lo mismo. Entre KDX, KDX y Z, necesito poner K cuerpo. Fíjense que acá podemos empezar con elementos primos de acá. Y entonces, claro, es un teorema fundamental, va a ser similar al de Z, que uno sabe hacer, factorizar en polinomios irreducibles. Ok, bueno. Primera propiedad es la misma que la demostración es similar. También es otra caracterización de los primos, ¿sí? P de X es irreducible si solo si divide alguno de los dos factores, los números primos. Que de hecho, insisto fuertemente, si alguien tiene que dar una definición de qué es un primo, esto debería ser la definición de primo que uno tiene. Y lo que viene acá es lo mismo que está arriba. 3 es una generalización de 2, porque 2 lo plantea para 2 en el producto, para n en el producto, es decir, se puede generalizar. Y esta, ¿sí? La voy a poner acá abajo. Esta es equivalente a la que dice P', sí, solo sí, P y K son coprimos para todo. No, es 1 menor o igual que K menor. Bueno, fíjense, pero como no puede poner este para todo, lo ajusta con el grado. Me tiene que quedar claro de esto. Primero, hagan estos ejercicios. No son difíciles, porque ya los hicieron en la que dice primo, sí, solo sí, y lo que me está diciendo acá, básicamente, fuertemente me lo está diciendo, no me tiró una pista, me tiró 3. Sean primos, sí, solo sí, las volvió reducible. Entonces, básicamente lo que me está diciendo es que el polinomio reducible va a tener el mismo comportamiento en la divisibilidad K de X que la que tenía un número primo. Entonces, todo el estudio que uno hace para primos, más o menos ahora se reproduce con polinomio irreducible. Por eso es que de factorizar en polinomio primo, factorizamos directamente en polinomio. Pero ojo, porque esto es para K cuerpo. Si no, no es cierto. Bajo. El máximo común divisor en K de X con K. Vamos a ver el algoritmo que teníamos en Z. ¿Está bien? Si quiero hacer hincapié en eso. Pero la idea es más o menos la misma. Bueno, supongamos que tenemos B, siempre vamos a arrancar el grado de B porque si no, la divisamente, y voy a dividir al revés es trivial. Entonces vamos a suponer que tenemos que es más grande que el grado de A. Y cuando uno aplica esto, aparece un resto y aparece un costo de división. Y ahora lo que queremos hacer es lo mismo para encontrar el máximo común divisor que hacíamos en enteros. Es decir, y ahora lo que voy a hacer es cambiar. Si el resto me dio distinto de 0, voy a dividir A por el resto. Si el resto de eso me da por el resto nuevo. Y así sucesivamente. Cuando 0, miro el anterior y ese es el máximo común divisor. Es decir, el algoritmo es exactamente, ¿sí? Es el mismo. Hay algunas trampitas que va a hacer acá que se empezar a aparecer estos sudos acá molestando, que son las unidades. Bueno, si R de X es igual a B de X, ¿sí? Y entonces el máximo común divisor es A. Dice que acá aparece un U. Bueno, ¿por qué? Es mónico. Entonces, si el A no es mónico, lo que hago es aplico, lo multiplico por un U, que es el inverso del coeficiente ajuste, y me quede que U por A es un polinomio
mónico, ¿sí? Lo mismo que antes. Si el A era negativo, un divisor entre A y B no era A. Y el U está cumpliendo la misma función que el menos ahí. ¿De acuerdo? El U está ajustando para que, es decir, acá estoy multiplicando por el inverso. Nada, es lo mismo. Si el R es 0, entonces el máximo común divisor uno puede pensar entre A y pongo el mónico y sacamos. De 0, entonces tenemos que el grado de R va a ser más chico que el grado de A y puedo dividir A por R. Y entonces divido A por R y empiezo el proceso. El primer resto lo llamo resto 1, bueno, sería el segundo, porque ya tengo a R. 1, y otra vez lo mismo, R1 es 0 o el R. Si el R1 es 0, bueno, entonces el máximo común divisor es, ¿sí? Multiplicado por R armónico. Si el R1 es distinto de 0, entonces el proceso no te lo mismo. Ahora tengo que el grado de R1 es menor que el grado de R. Dividir R por R1. Y voy abajo y calculo R2. Y vuelvo el R2 da 0, o da 0, perdón, entonces el R1 multiplicado era el máximo común divisor, el grado de R2 es menor estricto que el grado de R1, menor que el grado, etcétera, etcétera. Ahora, acá lo siguen hasta para un R3. Eso tiene que pararse. ¿Por qué? Porque está generando restos. Llámese los RK. Más chico que este, más chico que este, más chico que este. Entonces, ¿cuántas posibilidades tengo? Si el grado de A vale n, como mucho, o sea, con mi máximo de cosas que puedo poner, puedo tener n-1 cosas atrás. Después alguno me tiene que dar, porque se me acabaron los números naturales. Y cuando uno me dio el que viene atrás del de grado 0, ¿sí? 0. Porque el de grado 0 va a ser un y ese cuando divida me va a dar el resto exacto. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? La cadena está para, es decir, en algún punto, un resto de RK tal que el resto de dividir por el otro, ¿sí? Insisto, en el peor de los casos y el de grado 0, como es un polinomio inversible, lo uso para dividir y todo me da exacto. Si me pasó en los casos, llego a 1 de grado 0. Es decir, antes en el peor de los casos llegaba a 1 como resto. Y cuando dividía por 1, bueno, ya sabía que no era exacto. Ahora voy a llegar a un polinomio de grado 0 que cumple la misma función que cumplía el 1 antes. Bueno, porque no puede tener infinitas cosas atrás, porque como este es finito, lo que está atrás también es finito, entonces no puedo tener una sucesión infinita. Entonces, y el resto me dio 0. Lo que hago es empezar a hacer el mismo reemplazo, ¿no? AB es lo mismo que AR, que es lo mismo que RR1, que es lo mismo que RR, hasta que en algún momento aparece el RC, falta un término. Acá el que sigue es RK más 1, R, 0. Pero uno sabe que el más 1. Entonces, y ahí sale que esto es RK más 1. ¿De acuerdo? Bueno, es lo mismo, nomás que ahora aparecen estas constantes molestas. Bueno, si el resto que te digo no era mónico, multiplicarlo por un coeficiente para que sea mónico. Y se acabó. Entonces, lo mismo que valía antes, valía de hacer este proceso. ¿Sí? Multiplicado por una unidad para que se haga mónico. La generalización directamente ni la no existe la generalización, es decir, que uno puede tomar el máximo común divisor de más de 2 cosas. De hecho, infinito de cosas. Y vale todo igual. Hacer esto. De hecho, fíjense que están todos los teoremas que dicen que vale todo igual. Hacer esto porque es todo lo mismo, digamos. Todo lo va a es la misma que hizo antes para 2, pero ahora tengo que hacer para n. Fíjense que cuando trabajamos para B, lo que hacemos para A decimos que vale para y lo mando. Entonces acá es lo mismo. Si tengo n, hago lo mismo. ¿Sí? Esto solamente para decir generalizar que puedo tener el máximo común múltiplo. Se puede tener el máximo común divisor, perdón, de más de 2. Lo que uno hace es esto.
nunca ve este tipo de cosas. Si yo quiero tomar el máximo común divisor de A, B y C, ser que voy a tomar tomo el paréntesis por un corchete, porque acá el paréntesis y el corchete son cosas distintas. Y está bien, entre A y B, y después tomo el máximo común divisor entre A y B y C, y es lo mismo. Es como y entonces lo puedo asociar en 2, y si tenía más también. Lo puedo ir asociando y tomándolo de 2 en 2. No hace falta entender mucho la generalización. Pero me puedo olvidar de esto y puedo suponer que tengo acá todas las 4, 5, etc. Bueno, si no, no terminamos más. Hay muchísimo para hacer. Bueno, la misma historia, o voy a hacer otra vez toda la misma explicación, que por la misma razón que discutimos en máximo común divisor. Si no le pongo cuerpos, empiezan a fallar los asociados, son inversibles. Bueno, mismo razonamiento, le vamos a pedir cuerpo para que exista el mínimo común. Otra vez, quiero acá de X para que se compre bien. Entonces, la idea es exactamente la misma. Vamos a ver que existe el mínimo. Entonces, tomo el conjunto de múltiplos comunes, Es decir, todos los polinomios que A lo divide y B lo divide. Es no vacío, porque el producto de A y B es fácil de verificar. Y entonces ahora también es fácil ver que todos los asociados también están en M. Y si A divide a T, A divide al asociado, a cualquier asociado de T. Y si B divide a T, pasa entonces, si T está acá adentro, los asociados. Y entonces ahora otra vez lo mismo, toma el polinomio mónico, es decir, me agarro, antes me agarraba grande, ahora me agarro el de grado más chico porque quiero el mínimo, pero me lo agarro mónico para que sea como que hacíamos antes. ¿Por qué existe el mínimo mónico? Por las mismas cosas de arriba. El mínimo existe porque acá, binomios A y B son no nulos. Entonces, yo acá puedo asumir que tiene grado, ¿sí? Y el conjunto de grados de los polinomios de T que están acá adentro es un subconjunto de los números naturales, y el grado de T podría ser 0. Bueno, acá, ¿por qué existe el mínimo múltiplo? Insisto de antes, se puede tomar algo de grado mínimo, o sea, el conjunto de tomar los grados de estos naturales más el 0. O el mínimo es 0 o es el mínimo del conjunto de naturales. ¿Se lo puede tomar mónico? Sí. Porque si no, están todos los asociados y entre todos los asociados va a haber uno que es mónico. A ese lo elegimos múltiplo. Esa va a ser la definición. ¿Sí? Sea mínimo o múltiplo, perdón. El M de A divide a M y B divide a M. Y tenemos que si hay otro polinomio y B divide a C, entonces el grado de M es más. Con la misma definición que dimos antes. A ese se lo llama mínimo común múltiplo. Está bien definido. Existe. Es único porque me estoy trabajando en esto, en un cuerpo. Si no, no tengo los asociados y tengo problema con lo demónico. Ok. Entonces, el mismo teorema que no lo voy a demostrar, ¿sí? Yo voy a intentar avanzar un poco. Se puede cambiar la condición que está acá, es decir, que si hay un C tal que A divide a C y B divide a C, el grado de C por una más fuerte que dice que divide a C, entonces M divide a C. O sea, lo que me tiene que quedar de este teorema es que esta condición en la definición, 3 sí, y más ¿de acuerdo?
y las dos son equivalentes, son la misma definición. Entonces lo puedo definir tanto con desigualdad de grado, como generalmente la división ayuda más en algunos casos, y cuando quiero ordenar funciona mejor. La demostración es tal cual la de enteros. Y fíjense que otra vez, ¿por qué aparece el mínimo común del algoritmo de la división? Bueno, acá apareció detrás de todo lo demás. El mínimo común múltiplo aparece detrás de todo lo que es el algoritmo de división, porque otra vez, cuando vas a hacer esta demostración para ver hay que usar el algoritmo de la división, acá metido, ¿sí? De la división, para que aparezca el resto. Y va a tratar la misma demostración que hicimos en enteros. No la voy a repetir porque estoy ya y no vamos a llegar sino al final de la cosa. Está bien. Estas cosas que son iguales prefiero ir más rápido. Y las cosas que son... entonces todo lo mismo acá, ¿no? Acá me piden que pruebe que si existe el mínimo como se razona, pero la pista razón. Bueno, y ahora otra vez lo mismo, propiedad, las mismas que tenía para enteros funcionan acá. Propiedades de mínimo común múltiplo en enteros, en cada X son las mismas, ¿sí? Y ahora es este, el teorema para cada X, que básicamente es lo mismo, número primo, y después van a ver que la idea de la demostración y de la factorización, y vamos despacio con largos y complicados porque tienen un montón de cosas. O sea, todo esto es el enunciado. Bien, mismo. No puedo agarrar en polinomios irreducibles, es lo mismo que antes querer factorizar en números primos. ¿No? ¿Quiénes no puedo agarrar? Bueno, acá me está diciendo, no te... el cero no es factorizable. Y acá fíjense que aparece la frase, para todo a de x no nulo. ¿Qué es lo que está haciendo la frase de grado positivo? Está diciendo que no agarre nada de grado cero. ¿Por qué no de grado cero en un cuerpo son los elementos? Esto de grado positivo y distinto de cero es lo mismo que antes poníamos en cero y menos uno. Voy a excluir a las unidades y al cero. O sea, al cero lo excluyo porque es el neutro de la suma, y las unidades porque son los elementos. Entonces, van a existir un conjunto de polinomios irreducibles, un conjunto finito de polinomios irreducibles, y esto es como decir, irreducibles y mónicos es como decir primos y naturales, que no son mónicos. Pero si yo quiero una palabra mónico, ¿se acuerdan que cuando hacíamos el teorema fundamental de la aritmética en enteros, uno le plurales? Bueno, acá ponemos polinomios irreducibles y mónicos, tales que el A se puede escribir como una función U, bueno, antes era más o menos 1, ahora el U es, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, todos estos PI, los tomé mónicos, PI sin mirar la U, me va a dar el producto de un polinomio mónico. Y el A puede o no ser mónico, es el coeficiente principal de la A. Multiplico por el coeficiente principal de la A y esto me va a dar A. ¿Sí? Entonces acá la U es el coeficiente principal, es distinto de 0, entonces estamos bien. ¿De acuerdo? Sí, y no está el U, que era el caso de cuando A era natural. Cuando era negativo, teníamos que puedo poner cualquier otro número, puede ser un 2, un 3, un tercio, un 5. Bien. Entonces, lo mismo, irreducibles y mónicos, tal que yo puedo escribir adelante por el producto de los irreducibles, y además puedo ordenar. Antes ordenábamos los primos de menor grado de los polinomios de menor a mayor. ¿De acuerdo? Es todo igual. Lo de mónicos y lo del orden de los grados, porque quiere decir, vale lo mismo que valía antes. Si yo antes no ordenaba los primos y no le ponía ni un desastre de juegos de signos y de
distintos órdenes para escribir al mismo A. Ahora, con esto demonio del grado, voy a tener unicidad en este sentido. Factorizaciones iguales, tales que otra vez, las posibles mónicos, la factorización de los cubos, los órdenes de los PI están de menor a mayor, perdón. Y lo de QJ le llama acá, porque en principio acá puedo tener K y acá puedo entonces poner distintos índices porque varían distinto. Entonces, en realidad, K y H son el mismo número. Cada uno de los PI es igual a algún QJI. Bueno, es decir, es igual a alguno de los que están acá. Esa es la unicidad que tenemos. Lo mismo que teníamos para polinomios, para números enteros con números primos. ¿Sí? Adaptado, insisto, con eso a polinomios. Cada cuerpo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la demostración, vamos a ver. La demostración antes, ¿cómo se hacía? Bueno, se hacía por inducción por el número. Ahora, como el polinomio es un polinomio, no es un número natural, no puedo hacer inducción sobre el grado del polinomio. Pero la esencia, ¿sí? Como es grado positivo, acá me lo dice, grado positivo, es decir, que el grado es natural. Y como el grado es grado. ¿De acuerdo? Entonces la hipótesis inductiva va a ser que si debe estar escrita por acá abajo. La hipótesis inductiva va a ser esto que está acá. Si A tiene grado entre 1 y n, ¿sí? En todo puede factorizar como polinomios irreducibles, mónicos, y alguna unidad que es ese explicando afuera. ¿De acuerdo? Dije B1. Bien, entonces empecemos con la P1. P1 dice, supongamos de A de X es igual a 1, que si el grado es igual a 1, por definición, A de X es un polinomio. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a escribir a de X como como A de X mismo, lo que es con A de X. Con A de X uno hace esto, acá de la U una vez para que se quede bien claro. El A de X, ¿cómo se puede escribir? Bueno, A de X se puede escribir como el producto de A de X. Ahora, A es irreducible, bárbaro. A podría no ser mónico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se sabe no es necesariamente mónico, lo que sabemos es que A de X es distinto de 0. Si yo divido por el coeficiente AN, es decir, lo multiplico por... Entonces, este polinomio que es bueno. ¿Está bien? Y porque el coeficiente principal, ¿quién va a ser ahora? Y bueno, va a ser que da 1. Entonces es mónico. Porque el coeficiente principal es 1. Perfecto. Y si es asociado a la, porque es una constante unidad por A, entonces es asociado a la. Y si es asociado a la, entonces también es irreducible y este es un asociado. ¿Sí? Un polinomio irreducible también son irreducibles. Entonces, ahora lo que apareció acá, ¿quién es? Bueno, A de X se puede escribir como por AN, disculpen la letra, por AX. Entonces, esto es lo que vamos a porque sabemos que es mónico y reducible, que es lo que dice acá, PX mónico y reducible. Y esto que es unidad, que es lo que dice acá. Existe un U y un P. Bueno, ¿quiénes son el U y el P? El U es el coeficiente principal y el P es básicamente por el inverso del coeficiente. O sea, es una pavada, es un ajuste, ¿sí? No, porque acá dice existe una U y existe quiénes son, que no se pierde nada con entenderlo una vez y ya después sí vamos a decir que se acabó. ¿Sí? Pero siempre lo que tengo
que tener en mente. Es muy fácil de hacer. Bien, entonces sí es verdad, existe uno que es el coeficiente. Es más que nada para hacer hincapié que este U que aparece acá es el coeficiente. Y el resto del polinomio me queda mónico y reducible. Entonces ya está. Terminé la factorización porque es lo que yo estaba buscando en el teorema. Ok. Sobre el grado de P, porque como está solito, no lo tengo que ordenar respecto de nadie. Si no, tendría que poner el P de menor grado primero. Entonces ahí termino. Ok. Entonces vamos a hacer la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva va a ser dividir. No le sirve tener la de n implica n más d. El número o se achica mucho, o en este caso el grado se nos puede achicar mucho más de la que me sirve es tener todos los anteriores, porque no sé dónde me va, básicamente. Entonces, hacemos el mismo tipo de inducción. Vamos, la de que para todo se tiene que valer la propiedad o lo que queremos demostrar. ¿De acuerdo? Entonces quiero hacerlo para uno de grado n. Entonces sea A el de grado n. Mismo razonamiento que se hacía para números enteros, vale para polinomios. O es irreducible, y repito el mecanismo de arriba, o es reducible y me pongo a dividir por algo. Porque si es reducible hay algún divide, pues tengo un teorema que dice eso, lo mismo que pasaba antes. Entonces, repito, si A es irreducible, A se divide a sí mismo y para que me quede que A es igual a su coeficiente principal reducible mónico y la proposición la demostré sin necesidad usarla. En el caso B necesitábamos la hipótesis inductiva. Razonamos lo siguiente. Primero razonamos que si A es reducible, entonces en principio hay un polinomio irreducible, pero si hay un irreducible, y se acabó. Entonces hay un irreducible mónico que divide. Ahora, yo podría agarrar este P, ¿está bien? Y después le aplico la hipótesis inductiva al cociente que me va a quedar de grado menor, que es n. Le aplico hipótesis inductiva y subsistencia. Pero como yo quiero hacer unicidad también, además de esto, porque esto también lo dije en enteros, pero lo vuelvo a repetir porque es importante. No me sirve agarrar cualquier reducible mónico colgado ahí y dividir por ese. Quiero que todos. Entonces vamos a minimizar el grado de P, solamente para poder regar de menor a mayor respecto del grado. Me perdí ahora, fui demasiado. Perdón. Acá. Cualquiera. Hay uno. Como hay uno, el conjunto abajo de los Q irreducibles, mónicos si quieren agregarle, que es no vacío. Y si el grado de los polinomios que están acá adentro, ¿sí? El conjunto de que por lo menos este polinomio tiene grado, este PDX es irreducible, entonces no puede ser un polinomio, no es cero. Entonces ahora, otra vez, el 0, hay uno que es el grado mínimo. Agarremos a P1 el de grado mínimo. Bueno, entonces no divido por el P, sino acá debe decir, acá voy a ser bastante hincha reducible mónico. Porque si no, P1 no está en este conjunto, podría no estar en este conjunto. Es decir, está en este conjunto, pero yo quiero dividir por el mónico, ¿está bien? Yo quiero que P1 sea. Por la misma razón que quería que el grado sea mínimo, también quiero que sea mónico. Porque quiero decir, voy a ser bastante hincha con esto, pero porque no es lo mismo dividir. Entonces, ahora lo mismo. El grado de P1, 1 y n, ¿sí? ¿Por qué P1 es irreducible? Entonces no es de grado 0 porque no es una reducible, implica que no es unidad ni 0. Pero implica eso. Entonces el grado es por lo menos mayor o igual que 1. Y como acá tengo que P1 tiene que estar acotado por el grado de... ¿Ok? Y como el A, y al principio tengo esto, menor o igual, pero como el A no es irreducible, entonces no puede ser igual a P1, entonces acá podemos decir directamente que es menor. Podría no haber tomado que
y haber puesto un menor o igual acá y seguido haciendo toda la cuenta con eso, sí se puede. No pasa nada. Asumiendo que el polinomio es reducible, entonces la igualdad no se va a cumplir nunca. Reducible y este no. Nada más que por eso. Pero si no le pueden poner menor o igual acá y no pasa nada. Ok. No, esa no es importante. La importante, entonces, ahora, mi P1 es mónico y tiene grado menor que A. Y acá es donde es importante que el grado de P1 no es igual. Que si el grado de P1 no es igual al grado de A, porque este señor no es, entonces ese B no puede ser 0. Porque si el grado de B fuera 0, el grado de P tendría el absurdo de que A es. Entonces el grado de B también tiene que ser mayor o igual que 1. Me sirve. ¿Por qué? Porque ahora realizaba eso, pero sobre el grado de B sí me interesa. ¿Por qué en el grado de P1? P1 con que tuviera grado positivo ya está irreducible, entonces tiene grado positivo. Pero en B, fíjense que al decir que 1 menor o igual grado de A, que es N, estoy diciendo que B es inductiva y le puedo aplicar hipótesis inductiva a B, que sería como el cociente A perdido. Y si yo a este le puedo aplicar hipótesis inductiva, eso quiere decir polinomios. Los va a llamar P2 hasta Pn para no P2 hasta P. Ojo, no confundir eso, ¿eh? Acá fue mala elección de índice. En el grado del polinomio, acá deberían haber puesto. No tiene que haber la misma cantidad de polinomios que dividen que el grado del polinomio, no tiene nada que ver. En general, nada con ponerle n y n, pero lo que pasa, si tengo que el grado es n y existen n polinomios, no. Son m polinomios que aparecen acá. Por hipótesis inductiva me aparece una polinomio, es el P sub 2 hasta P sub m, y reducible. El B se va a escribir como ese producto, van a venir ordenados. Entonces ahora lo que hacemos es reemplazar. Donde decía B acá, reemplazo por mi producto de polinomios. Y se escribe con U por P1 por todo este producto. A P1 lo meto adentro del producto, ya se escribe como U por un producto irreducible en existencia. Pero además, me quedo con que como yo tomé quito, y estos señores venían ordenados de menor a mayor, incumple el criterio de orden. Y estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, además de que existen los polinomios irreducibles mónicos, tenemos que además se pueden ordenar en grado. Bueno, el bonus extra es para poder hacer. Bueno, por ahí me paso un poquito de las 4. Si nadie tiene problemas, estaría buenísimo, así podemos terminar con esto tranquilo de especialización y polinomios irreducibles y bla, 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 bla. Yo lo que voy a hacer ahora es colgarle la unidad, pero me imagino que los que están con la cabeza en otro lado. Pero les voy a colgar directamente la unidad, la guía de trabajos prácticos. La de racionales no la vamos a hacer, por una cuestión de tiempo. Y en realidad en racionales en general lo que se hace es aplicar teoremas fundamentales de la aritmética por todos lados. Entonces no se pierde tanto porque en la guía entero ya. Entonces, nada, la de racionales no la vamos. Lo que se va a evaluar de la unidad de ración fundamental de la aritmética que entra dentro de enteros. Entonces es como. ¿La práctica de racionales no la hacemos? Yo les diría que por una cuestión de tiempo no vamos a llegar a hacerla, porque hay que hacer todo polinomios y todo complejo. Y nos queda un mes y piquito, porque no sé cuándo nos van a cerrar el cuatrimestre. Bueno. Entonces, yo les diría que no. Porque aparte no hay nada que sea fuera de lo interesante de enteros que aritmética. ¿No? Es que, en general la guía de racionales yo no la meto en los parciales porque no se pierde nada. El tiempo que se puede aprovechar en hacer otras cosas más interesantes. En realidad casi todas las materias están muy cargadas. Como es una cuestión de tiempo, si no la carrera duraría como. Bueno, antes que me olvide, porque se me va a cerrar esto y no voy a llegar a terminar. Rápidamente, así termino de
ahí cerramos la clase. Bueno, entonces en enteros, tampoco es que estamos haciendo... Y porque además a veces en polinomios nunca la evaluamos en un final, pero la en un final. Entonces repasarla nunca viene de más. Claves. Bueno, lo mismo. Poner que hay dos factorizaciones iguales. Esto quiere decir que las dos factorizaciones me dieron el mismo polinomio. Pero en principio es igual, cada uno de los PI, perdón, es igual a algún QJ acá adentro. Los armónicos y que vienen propiamente ordenados respecto del grado, que son las hipótesis a que son iguales. Bueno, entonces, ahora, acá lo pusieron mucho más débil que lo que hicimos en el entero. En el entero directamente probamos que PI era igual a QJ o a Q sub I. Acá vamos a probar que para cada PI y listo. Pero es lo mismo. O sea, está diciendo acá es que, bueno, por ahí el orden falla. Acá el orden puede fallar por esto. A ver, perdón. Esto lo tengo que... Estas son las diferencias que quiero marcar. Binomio, ¿no? Y cuando lo factorizan me queda x más 1 por x menos 1. Yo puedo ordenar respecto del grado, pero la factorización x más 1 por x menos 1, yo quiero que sea igual a la factorización x menos 1 por x más 1. No quiero que me importe poco. Y acá no los puedo ordenar. ¿Por qué no los puedo ordenar? X más 1 y x menos 1 tienen el mismo grado. Entonces, por más que yo me ponga... antes en entero lo que hacíamos era, no, yo elijo 2 por 3, 3 por 2, porque yo acá puedo decir que 2 es más chico que 3. Entonces, acá descartamos dos factorizaciones, entonces esta factorización también era, el 2 es igual al 2, el 3 es igual al 3, es decir, el PI es igual al sub I. Bien fijo y bien firme. Acá no lo puedo hacer más. Y estos son polinomios con enteros. ¿Por qué? En enteros uno ordenaba los enteros propiamente. Para polinomios, por más que yo ordene el grado, sobre el grado no es total. ¿Qué quiere decir que el orden sobre el grado no es total? El total me decía que yo agarraba dos y los podía ordenar, este es menor o igual que este, o este es menor o igual que el otro. Y se acabó. ¿Cómo pasa eso? Porque fíjense, estos dos polinomios tienen el mismo grado. Ni x más 1 es menor o igual que x menos 1, ni x menos 1 es menor o igual. Como válidas. Esta factorización, como sé yo ahora, este sería mi P1, mi P1 Q sub 1, y este sería mi Q sub 2. Es decir, quiero que P sub I sea igual a Q sub I. Porque cumple la misma condición de orden sobre el mismo grado y sobre reducir. Sin embargo, no puedo seguir a Q sub 2 y P sub 2 es igual a Q sub 1. Y estoy imposible a poder dar esta condición. Entonces, lo que es teniendo en mente que eso no se va a poder hacer porque hay polinomios más complicados, le voy a pedir que el P sub J, sino que voy a decir que, bueno, para cada, hay la misma cantidad de polinomios, para cada uno voy a encontrar alguno que sea igual. ¿Está bien? Es decir, que podría ser la misma factorización, pero desordenada, porque igual voy a seguir poniendo los grados de menor a mayor que el desorden de los polinomios. Espero que se entienda con este breve ejemplo. Tampoco es que se va nadie por... Lo que tiene de malo esta condición es que ahora aparece este nuevo índice. Pero bueno, voy a tratar de ignorar la demostración. Entonces, otra vez, la idea es hacer inducción. Inducción sobre la cantidad de vaca. Entonces, si hay un solo término, el razonamiento igual a P1, porque hay un solo término, tiene que ser que H es 1. ¿Por qué? Bueno, porque si H no fuese 1, entonces ahora empezamos a tener... Si H es más grande que 1, entonces Q sub 1 por Q sub 2 divide a P1. Momento, porque acá tenemos que Q sub 1 divide, como los dos son irreducibles y mónicos, son iguales.
P sub 1 es igual a Q sub 1. Pero ahora me dice que P sub 1 lo divide un producto irreducible. No puede ser. Y bueno, porque este señor es irreducible. Si P sub 1 es igual a este producto de dos irreducibles, el producto de dos irreducibles ya no es irreducible. Uno no puede ser igual al producto. Y acá empiezan todos los problemas, ¿de acuerdo? En realidad, esto ya no puede pasar. Ser igual a 1, y si el H es igual a 1, me quedo con estos solo, porque los dos son irreducibles monos. Y hasta acá estamos bien. Supongamos ahora K, que vale para producto de K cosas, de K más 1 cosas. Es decir, K más 1. Bueno, entonces tomemos un producto de K más 1 cosas. El razonamiento que hicimos en P de 1 para acá y aplicar hipótesis inductiva. Bueno, todo este producto es igual a todo este producto. Entonces agarremos con todos irreducibles mónicos y el grado de obviamente. Agarremos a P1 acá. Agarramos P1. Como P1 por un polinomio en cada de esto, tenemos que P1 divide todo el producto. Ahora, P1 es irreducible. Uno divide todo un producto, entonces hay alguno de estos factores, insisto, acá estamos usando P1 irreducible. En ningún momento estamos reducibles. Entonces acá piensen como si dijera P1. Existe uno a uno tal que P1 lo divide. Como los dos son irreducibles significa que son asociadas, pero como los dos son mónicos, a un U por un QJ, todo esto está de más. Como P1 divide a Q sub J1 mónicos, entonces directamente tiene chance. Bien, ¿sí? Entonces, 10 minutos termino, no se preocupen. Lo que hacemos es decir, bueno, acá aparece P sub 1 y acá lo identifico, y lo que puedo hacer es cancelar, porque están los dos factores P sub 1. Cancela. ¿Cómo los cancela? Con el truco de 2, porque acá estos polinomios son irreducibles, no son inversibles, pero lo que puedo hacer es decir, bueno, paso todo restando común, me queda que el producto de P1 es igual a 0, como P1 es distinto de 0 y es un dominio de integridad, entonces es 0, y ahora devuelvo pasó fue que se canceló P1, ¿de acuerdo? Eso es cuando dice cancelamos P1, siempre se refiere a usar dominio, salvo que exista el inverso, que entonces multiplicar por el dominio de integridad todavía se puede cancelar, siempre y cuando P1 sea distinto de 0. Bueno, entonces cancela P1 y se queda con K factores, porque acá del 2 al K más 1 hay K factores. ¿Qué me dice la hipótesis inductiva? Me dice dos polinomios de este lado de la igualdad es igual al de este lado. Acá hay K. ¿Y acá cuántos hay? Bueno, acá hay menos 1 porque desapareció 1 acá en el medio. El J no está más. Entonces me dice, ¿de acuerdo? Y eso, decime que K más 1 es igual a H, que era lo primero que queríamos. Factorización original que tenía K más 1 productos, el K más 1 es igual a acá que acá. Bajo, y ahora lo que me falta es ordenarlos. ¿De acuerdo? Bien. Por hipótesis inductiva, yo tengo que para cada uno de estos PI que aparecieron acá, se tienen que poder identificar con alguno de estos Q sub J. ¿De acuerdo? Es lo que dice acá. El P sub 1 con el que falta acá. Que cada PI está identificado con alguno de estos. Insisto que no necesariamente es
el P2 con el Q2, el P3 con el Q3, etcétera, etcétera, porque podrían estar estos en los mismos, pero desordenados. Respecto de que mientras mantengan que el grado de uno es más chico que el grado del otro, bien. Vamos a probar, es decir, acá dice que la proposición se verifica para K más 1, se verifica para K más 1, por inducción se verifica para todo K natural. Bien, y ahí te vamos a parar porque la próxima unidad es la próxima especialización de polinomios. Así que bueno, esto lo seguimos bien. ¿Alguna pregunta? No. Para los que rinden parcial y me mandaron mail a la vez lo mismo, les voy a mandar, les voy a tocar rendir el oral. Así no cada una sabe a qué hora tiene que venir y no está esperando que todo el resto termine el oral. ¿Está bien? Puede ser a la tarde igual. Falta. Bueno, nos vemos el martes, no va a haber práctica, porque así tienen tiempo de resolver tranquilas el examen, y vamos directamente el miércoles para hasta luego. Ok, dale. Ahora reviso. No hay problema. Trato de contestarte antes de una duda dando vueltas. Gracias.